amantes de las pizzas, el que no pregunte, no hay pizza. Ok, entonces, miren, les quiero presentar, les voy a dar una plática, la doctora Lucía Márquez Bander, ¿es Bander o Bander? Es investigadora postdoctoral del Instituto de Desarrollo Humano en la Universidad de California y su investigación actual se enfoca en intervenciones preventivas en contexto educativo que estén diseñadas teniendo en cuenta los cambios en el comportamiento y cerebro asociados con la pubertad y la adolescencia. Si se sienten identificados es porque todavía son un poco adolescentes, ¿saben? No se sientan mal. Okay, bueno. Pues muchísimas gracias. ¿Sí se escucha por allá atrás bien? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a participar. Me da mucho gusto a mí regresar a la UNAM, que es mi alma mater. Yo estudié en la Facultad de Medicina, pero igual siempre regresar al campus para mí es muy emocionante. Bueno, les voy a mostrar un poco la agenda de lo que voy a hablar el día de hoy. Les voy a hablar rápidamente de mi trayectoria académica, porque yo me acuerdo perfectamente de estar sentada en este auditorio, estar sentada a su edad pensando qué voy a hacer, me gusta hacer esto, me gusta lo otro, y cómo llegué a estar en donde estoy. Luego les voy a hablar de por qué nos importa tanto estudiar la adolescencia. Vamos a hablar un poquito de conducta y cerebro adolescente. Luego voy a hablar, tomando un poco lo que ya les hablaba el doctor Tomasi, vamos a hablar de neuroimagen, de la estructura y la función del cerebro adolescente. Y luego les voy a presentar muy rápidamente dos de los estudios que hice durante mi doctorado, que son ya un poco más en detalle, para que se den un poco cuenta de cómo son este tipo de experimentos y qué se necesita hacer para poder encontrar el sentido de la información que vemos en el cerebro mediante estas técnicas de neuroimagen. Si ven mi trayectoria, se ve bastante lineal, podría ser. Yo estudié medicina en la UNAM en 2005, luego hice una especialidad en estadística aplicada, luego me fui a hacer la maestría en neurociencias cognitivas a Inglaterra, University College London, me quedé ahí a hacer el doctorado y ahora estoy haciendo el postdoc en Berkeley, como decía la doctora Medina. Se ve todo muy lineal, todo muy ordenadito, pero créanme que no fue para nada así. Yo entré a la Facultad de Medicina en 2005 y me interesaba a grandes rasgos el cuerpo humano y cómo funcionaba el cuerpo humano. Según yo me interesaba mucho la bioquímica. De repente ahí tuve mi primera clase de psicología médica donde empezamos a hablar más de la conducta y dije, qué interesante. Yo estuve en un laboratorio al principio durante una rotación que hice en el laboratorio de bioquímica con el doctor Piña, yo secuenciaba proteínas y me interesaba mucho. Empecé a tener clases de neuroanatomía y dije, el cerebro como que pues está padre. Y luego fue realmente hasta que un profesor nos hizo leer este libro, que se lo recomiendo muchísimo, Fantasmas en el cerebro, sobre el miembro fantasma, que empecé a considerar que quizás este podía ser un campo en el cual yo me pudiera dedicar. Como sabrán, bueno, no sé si todavía, las quesadillas de la Facultad de Psicología eran mucho mejores que las quesadillas de Medicina. Y entonces íbamos mucho solo a comer a psicología, es lo que íbamos a hacer. Y un día pasando, y esta es una historia real, un día pasando por ahí vi un póster que anunciaba una conferencia quizás como esta sobre la memoria emocional y neuroimagen. Y me metí de casualidad porque me interesó, y ahí me enteré que había un resonador y que podíamos meter gente, sin cortarles el cerebro y sin abrirles el cráneo, los podíamos meter a un resonador y ver qué estaba pasando. Y de ahí dije, esto es a lo que me quiero dedicar. Esto fue en el segundo año de la carrera. De ahí, bueno, tuve que complementar un poco mi formación como investigadora, que en medicina no es tan fuerte como aquí en ciencias. Tuve la fortuna de irme a hacer un curso durante mi licenciatura, un intercambio a la Universidad de Pensilvania, un curso en neurociencias computacionales. Ahí fue la primera vez que yo abrí MATLAB, yo no sabía ni qué estaba pasando. Yo con mi formación de médica, bueno, y ahí empecé a meterme más a toda los aspectos computacionales de modelar conducta de las personas, conducta de las neuronas y todo lo que estaba pasando. Después de ahí tuve mis primeras rotaciones como médica en neurología, me interesó mucho, pero me empecé a dar cuenta que lo mío no era lo clínico, sino en la investigación.
Y eso para mí fue complicado porque había pocos médicos que pensaran así. Y luego tuve la suerte de poder hacer mi servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría con el doctor Pellicer, y ahí fue donde tuve el gusto de conocer al doctor Sergio y al doctor Alfredo, y hicimos un proyecto por primera vez, después de que 3 años antes yo hubiera leído sobre el miembro fantasma, lo intentamos modelar en un resonador magnético y este fue el primer experimento que pude hacer. Y me fascinó y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer y entonces me puse a ver cómo hacerlo. Pero esto es, bueno, mi historia, pero es para decirles que ahorita ustedes están empezando la carrera, van en el segundo o cuarto semestre, y que sepan que la historia nunca es lineal. Parece cuando uno la ve en retrospectiva que todo quedaba muy claro y que todos los pasos eran muy claros, pero no se asusten, yo sé que a veces es como muy apabullante todo lo que quieren hacer. Creo que están teniendo una excelente formación, porque si algo me queda clarísimo es que hay que tener una formación matemática muy sólida para enfrentarse a cualquier campo de la investigación. Entonces, bueno, estoy con mucho gusto, les puedo compartir mi experiencia de las becas CONACYT, de estudiar en el extranjero. Y bueno, yo entonces estudié medicina, luego me metí más a neurociencias y ahora de hecho me estoy yendo más hacia la educación. Pero realmente las neurociencias son este estudio multidisciplinario de cómo funciona el sistema nervioso. Y podríamos imaginar lo que se estudia desde la biología, la psicología y la medicina, pero realmente hay muchísimo, un sinnúmero de disciplinas. Ya veíamos del doctor Tomasi, que se formó como físico, probablemente como ustedes, Sergio, que era ingeniero, ¿no? Entonces hay realmente la informática, la filosofía, hasta la economía. Hay un sinnúmero de disciplinas que estudian las neurociencias, y como pasa en las neurociencias, hay un sinnúmero de disciplinas que son más y más multidisciplinarias. Y entonces la importancia de, ahora que están en esta universidad y que tienen la oportunidad de un poco enterarse qué está pasando en otras áreas, ustedes tienen la suerte que hay varias carreras en la Facultad de Ciencias, entonces una de mis invitaciones sería a que realmente le saquen mucho jugo a su experiencia universitaria y vayan y exploren las quesadillas de psicología y ver qué les puede, qué les depara el destino. Bueno, esa es un poco mi introducción de mi carrera. Y como les dije, llevo ya 8 años estudiando la adolescencia, eso es en lo que hice mi maestría, mi doctorado y ahora mi postdoc. La adolescencia es realmente un periodo fascinante, ahora sabemos que es un periodo mucho más largo, que acaba como hasta los 24 o 25 años, por lo cual lo que decía la doctora Medina es cierto, ustedes que tendrán que 21 o 22, todavía podrán tener este cerebro en desarrollo. Y hasta antes de que existieran los resonadores magnéticos, pensábamos que el cerebro, después de la niñez, ya no maduraba mucho, no cambiaba mucho. Ahora sabemos, gracias a la resonancia magnética, y desde hace como 25, bueno menos, como 20 años, con cerebro adolescente, sabemos que el cerebro está cambiando muchísimo. Si pudieran hacer cortes histológicos del cerebro de personas de varias edades, podrían ver que un bebé nace con un número fijo de neuronas, que no va a cambiar. Esas neuronas se conectan con todo muchísimo durante la niñez, aquí dice 6 años, y luego realmente ven que durante la adolescencia, 14 años, el cerebro, ¿cómo lo ven? Está mucho menos denso, ¿no? Curiosamente, tener un cerebro eficiente significa tener un cerebro un poco más pequeño, y el cerebro durante la adolescencia se está disminuyendo de tamaño, se está conectando mucho más eficientemente, y eso es lo que realmente nos hace que maduremos. Y no es realmente tener un cerebro más grande que te hace más inteligente, es contraintuitivo. Pero bueno, este tipo de estudios es interesante hacerlos, pero se imaginan que es muy complicado, ¿no? Este tipo de estudios solo lo podemos hacer con muestras cadavéricas, ¿no? Gente que haya muerto. Y entonces la neuroimagen nos ha abierto la puerta a poder estudiar niños, adolescentes y adultos que estén vivitos y coleando. A grandes rasgos, sabemos que el cerebro está compuesto de materia gris, que es un conjunto de los cuerpos de las neuronas, las dendritas, la neuroglia, que está funcionando de apoyo para todas las neuronas, y la materia blanca, que son los axones muy largos, que están mielinizados con una grasita blanca, que hace que se vea blanca cuando lo abres y en la neuroimagen. Y entonces hay 2 mecanismos de neurodesarrollo que están pasando en el cerebro adolescente. Uno es que conforme vamos creciendo y en respuesta a los estímulos que hemos recibido, vamos a podar todo lo que no necesitemos. Ustedes nacen con un cerebro pluripotencial con la capacidad de aprender muchos idiomas. Si ustedes no se ven expuestos
al chino o al náhuatl, por ejemplo, van a cortar esas conexiones extra para aprender otro idioma. Si ustedes no empiezan a bailar balletes de chiquitos, pues no van a desarrollar todo ese movimiento fino, porque son estímulos que no han recibido. Entonces vamos podando realmente toda esta materia gris que no necesitamos, y con la que sí nos decidimos quedar, invertimos en ella poniéndole esta mielina, que es como lo que recubre un cable, ¿no? Esta grasa que es muy cara para el cuerpo humano y que solo se destina durante el cerebro adolescente a las conexiones que sí queremos preservar. Y aunque estos dos mecanismos son microscópicos, podemos medir el impacto gracias a la neuroimagen. Les voy a pasar un video corto de uno de los pioneros que empezó a estudiar el cerebro adolescente. Es también en los Institutos Nacionales de Salud, como de donde viene el doctor Tomasi. Espero que funcione el video y les va a mostrar uno de los experimentos que fue pionero realmente en este campo y que nos mostró lo mucho que está cambiando el cerebro adolescente. Esperemos que funcione. In front of my trip to the National Institutes of Health, where Jay Yee has some key collaborators in his explorations of the adolescent brain. My son Gordon. Nice to meet you. My daughter Sasha. My children are study participants. So You've been scanning that. yeah, so I've been watching their brains grow and develop. Este es el doctor Jay Gibb. Ha escaneado adolescentes de los 3 a los 22 años, incluyendo a sus hijos. Y nos va a mostrar cómo se escanea a un adolescente. Show us your brain today? I will. Okay, great. So let's take a look and put them in the scanner. That'll be great. Este es un resonador magnético, si no lo han visto. His sister Sasha has been scanned over 20 times, and together they've contributed to an unprecedented picture of how the makeup of a young brain changes as it matures. Can you show me how that changed in Jordan's brain over the years? We can from Photographing yeah, scanning for a long time now. So this is What age did he start? so this it goes from ages 3 to 25. And it's actually combining people of class different So this is changes. not just Jordan. Right, but it's actually part of it. Art is actually in this one. And what we see in these colors is blue can be seen as maturation in the sense it's getting closer to the adult brain. And what I'm going to draw your attention to is this part of the brain right here. Esa es la corteza prefrontal que está acá. The last to turn blue. Right. And this is a part of the brain called the prefrontal Y ven cómo está yendo de amarillo a azul. involved in impulse control, long-range planning, the kind of the heart of integrating everything to make That's the decisions. part that should come in first. The maturation of the adolescent brain involves the pruning away of its gray matter, the nerve cells themselves. Ven que se está podando la materia gris Which is the cabling that connects y se están the cells. mielinizando los cables, que es la materia blanca. Themselves get better as they become wrapped with insulation called myelin, enabling them to transmit information hundreds of times faster. It's this improved connectivity of fewer, Hay una mejor conectividad, con células, menos células, pero más especificadas. decision-making front of the brain, the last to join in. Now, where would Sasha be in all of this? So- Sasha, you're a couple of years old. Yeah, 2 years older. Yeah, so yeah, exactly 2.5 years apart. The twist on this though is that females tend to hit these peaks about 2 years earlier than males as well. So for Sasha, we need to go a little bit further than 2 years. And so we still see a little bit of non-blue in these areas, but it is farther along. Sasha, you have this picture on your Facebook. I think that But it is interesting as well that these are averages. Yeah. And both in brain and in behavior, we see some young people, 12, 34, that are very responsible, not impulsive, make good decisions, and we see people our age over who never picked that up. Bueno, es el video ahí, si lo quieren ver de nuevo, está en YouTube. Rescatar que este fue el estudio pionero que nos hizo ver el cerebro adolescente con una luz distinta. Esto es resonancia magnética estructural puramente. Los pacientes o los sujetos de investigación están en el resonador, están viendo películas o no están haciendo ninguna tarea en específico y nada más
con el mismo aparato, pero con distintas secuencias, estamos midiendo materia gris y materia blanca con muchísima resolución. Y este es un tipo de imágenes que podemos, como ustedes saben, obtener con resonancia magnética. Y los primeros estudios se enfocaron mucho en ver la estructura del cerebro y cómo estaba cambiando. Se imaginarán que ahora también hacemos el otro tipo de resonancia, que ya también comentaba el doctor en la mañana, que es la resonancia magnética funcional. Pero lo que decía es que hemos visto que de los 3 a los 22 años, aquí está de nuevo, este es el video que mostró, el cerebro obviamente, bueno, es color rosita, las imágenes son blanco y negro, pero luego las podemos cuantificar y ponerle un color artificial. En este caso decidieron que el color azul iba a demostrar que había menos materia gris, que como dijimos, eso significa que es un cerebro más maduro y más eficiente. Entonces empezamos con un cerebro como a los 5 años, donde la maduración no se ha terminado, y vemos que se va adquiriendo hacia los 20, 24 años, como les decía, y que esta maduración es a distintas tasas en distintas regiones del cerebro. Y eso nos explica mucho de por qué los adolescentes se portan como se portan. Una analogía un poco burda puede ser la de un coche. Un cerebro adolescente es un cerebro en donde las regiones límbicas están mucho más maduras como a los 14 años, y son las regiones que responden a las emociones, a las recompensas, a ver los amigos, pero el freno del auto, la región prefrontal, que es la que se encarga de planeación, de inhibir las conductas, de poner atención, esa sigue madurando hasta los 24 años. Entonces, un cerebro adolescente es como un auto con un acelerador muy potente, pero un freno que a veces no funciona muy bien. Y eso ahora sabemos que nos explica mucho por qué los adolescentes, cuando están con sus amigos, toman riesgos, quieren aventarse a probar cosas, toman decisiones que no tomarían cuando están solos, ¿no? Y esto lo sabemos gracias a lo que hemos aprendido de la resonancia magnética estructural. Otra forma de cuantificarlo, y este es un estudio mucho más reciente, en donde ya se probó lo mismo en 4 muestras alrededor del mundo, vemos que el perfil, esto es volumen de materia gris, vemos que el perfil va disminuyendo y sí pasa durante la adolescencia, y la materia blanca tiene un patrón al revés. Vemos que en las 4 muestras la materia blanca al final de la niñez empieza a subir hasta que se estabiliza. Entonces, un cerebro adolescente tiene menos materia gris y más materia blanca. Ahora voy a hablar brevemente de la neuroimagen funcional. Ya tuvimos una muy buena introducción en la mañana. Ustedes saben que en la resonancia nosotros trabajamos con voxeles, y un voxel estructural es más o menos de 1 milímetro cúbico, y entonces eso correspondería en un cerebro de un ratón. Este sería un cuadrito de 1 milímetro cúbico muy ampliado. Un voxel de ese tamaño no tiene una sola neurona, que esa es parte de los problemas, tiene millones de neuronas, ¿no? 30% de ese voxel son axones, 30% dendritas, hay 10% de células gliales, espinas dendríticas, espacio extracelular. Entonces, realmente no es que estemos midiendo la función que nos gustaría, quizás a veces de una sola neurona, y que podamos tener mucha especialización estructural. Es impresionante la resolución que tenemos, pero de todas maneras no nos alcanza. Y aquí les voy a mostrar un cuadro que me gusta mucho y que creo que les puede resultar de utilidad. Si graficamos, aquí tenemos tamaño contra tiempo, ¿no? Entonces, lo más chiquito que nos gustaría medir para entender el cerebro quizás son las sinapsis, luego las dendritas, las neuronas, las columnas de neuronas, los mapas de los que hablábamos en la mañana, y ya el cerebro del tamaño que es. Y aquí tenemos a lo largo del tiempo. Realmente a veces querríamos medir una sola neurona y poder medir milisegundos. Y eso hay ciertas técnicas que nos permiten acercarnos a ese tipo de resolución. Y aquí también tenemos de lo no invasivo a lo invasivo. Entonces, podemos hacer técnicas de patch clamp, que no sé si alguien haya hecho aquí en los laboratorios, que es realmente pinzar y estar midiendo el voltaje, como comentaban, ¿no?, unos compañeros, es pinzar la membrana de las neuronas y poder medir el flujo de voltaje. Eso evidentemente es súper invasivo, no lo podemos hacer en personas, y nos permite tener una súper resolución temporal y espacial. Aquí tenemos microscopía, que también se puede hacer, pero esto obviamente es en muestras, en cultivos. Podemos hacer medición de single unit también, esto no es lo que yo hago.
Ya si nos damos más grande, hay como un salto cualitativo, en donde usando electroencefalograma o magnetoencefalograma podemos medir función de todo el cerebro, más o menos, pero entonces estamos perdiendo bastante resolución y bastante, bueno, el electroencefalograma y el MEG también tienen una resolución temporal muy buena, pero la resonancia magnética está un poco más alejada, ¿no? El fMRI estamos trabajando aquí, estamos trabajando en el orden de los 2 a los 10 segundos, a nivel de mapas no podemos hacer, aunque tenemos muy buena resolución estructural, la resolución funcional no es tan adecuada. Y también tendríamos por aquí el PET, que queda hasta aquí arriba, que podemos ver más cambios un poco más largos, que también nos interesaría mucho medir, por ejemplo, el efecto de las drogas a lo largo de 3 o 4 días o de 2 semanas del estudio. Y luego los estudios de lesión, que evidentemente son muy invasivos, que solo los podemos hacer cuando el paciente tiene algún infarto cerebral o algo así. Entonces creo que esto es muy útil para que nos ubiquemos un poco en qué escalas estamos trabajando. Creo que es fundamental trabajar a todo tipo de escalas, pero bueno, la resonancia magnética está aquí. Hay muchas cosas que nos permite hacer, pero tampoco nos permite ver la función cerebral directa ni la función neural directa, y eso es para que se lo lleven y para que vean a qué nivel, si quieren estudiar el cerebro, a qué nivel quieren estudiarlo. Y esto aplica para muchos otros órganos también, para ustedes como físicos biomédicos. Bueno, yo me fui por la resonancia magnética funcional, que aprendí a hacer sentada junto a Sergio, que es el expertazo. No sé si alguien de ustedes está trabajando con resonancia funcional. Bueno, les voy a dar un recorrido súper rápido de cómo se vería todo un estudio de resonancia magnética funcional. Es toda esta cadena y vamos a hacerle zoom para que lo puedan leer. Empezamos con una aplicación, y esa aplicación para mí sería la medicina, algo clínico, y de eso realmente nos tenemos que sentar a pensar mucho en el diseño experimental, y esto fue mucho lo que yo hice en mi doctorado, en donde tenemos que ver cómo vamos a modelar la señal que obtengamos, qué tipo de experimentos vamos a hacer, si los vamos a hacer en bloques o en eventos, o los vamos a mezclar, si va a ser un experimento de tarea o si va a ser un experimento de reposo. Entonces realmente un doctorado se puede enfocar, y el mío fue un poco más así, en esta parte, en diseñar el experimento para poder conectar lo que estamos midiendo en el cerebro con lo que estamos midiendo en nuestro jueguito dentro del resonador. También hay todo algo muy muy importante de adquirir los datos, limpiar los datos, a veces siempre hay artefactos en nuestros datos, y esto no solo es para las resonancias, para muchos otros procesos que ustedes están enfrentando. Entonces se darán cuenta que hay todo un campo que estudia todo esto, y podrían hacer un doctorado solo en esto, creo. Luego hay que hacer todo un control de calidad, las imágenes las obtenemos así y queremos obtener cerebritos de colores, todo lo que tiene que pasar acá para poder manipular la imagen y obtener mapas estadísticos de la imagen. Luego poder hacer los análisis y luego ya poder hacer nuestras inferencias y escribir nuestros artículos y compartirlos con la gente. Y esto se los digo porque para mí cuando lo vi por primera vez fue súper apabullante. Y no se preocupen, hay gente que es experta en cada una de estas áreas y no lo van a aprender toda la noche a la mañana. Y nuevamente esto no aplica solo para la resonancia, ¿no? Entonces no se desanimen, es pasito a pasito, y este es un mensaje que quiero que les quede muy claro, de que con práctica y partiendo el problema en pedacitos chiquitos, y que realmente hay gente, vimos en la mañana el doctor Tomasi se especializa en la adquisición de señal, hay gente que uno se puede especializar en muchos de estos temas. Y yo, como les dije, mi doctorado fue más en la parte del diseño experimental. Entonces ya vimos cómo es un experimento de resonancia magnética estructural, y les voy a mostrar que es otro videíto de un estudio de resonancia magnética funcional. Entonces, como ya vimos en la mañana también, en un estudio de resonancia magnética funcional, los sujetos de investigación están haciendo algo dentro del resonador. Están viendo un video, están haciendo un jueguito. Entonces, por un lado, nosotros estamos midiendo sus tiempos de reacción y qué tan bien pueden hacer las cosas. Eso nos importa mucho para poder analizar su conducta. Y también estamos midiendo todo lo que está pasando a nivel de la señal BOLD, como decíamos. Entonces, este es un experimento también de los más pioneros, más famosos.
I'm about to make a life or death decision myself. Fortunately, only a virtual one. I'm at Temple University in Philadelphia, playing the stoplight game. I don't think so. To save my life. We've all had the experience of trying to get someplace in a hurry, approaching the intersection, hitting a yellow light, and making a last-minute decision about whether we want to go through or not. Right. And that's what this does. Oh, I would have made that for sure. We're gonna go through this. And maybe, oh, okay, oh, so I get this broken windshield. That's probably my head that made this thing. A more typical participant in the stoplight game is a teenager playing like Alex. Ay, perdón. Ay. Perdón. Play this game, the crash. Nice. About the change. Hey Alex, how you doing? Probably my head that made this thing. A more typical participant in the stoplight game is a teenager playing like Alex here while lying in an MRI machine. He made it through the first one without getting killed. He seems kind of lucky. I would have stopped. Alex is deciding whether to put speed ahead of safety while he's alone in the scanner. But that, as far as Alex believes, is about to change. Hey Alex, how you doing? I have your friends here, and they're gonna be watching you play the next round of tasks. So they're gonna talk to you a little bit, okay? Alright, can you say something? Hey, Alex, is still alive in there? Nice. Hey Alex, it's Paul, how's it going? I'm good, man. Good luck in there, everybody watching. Actually, they won't. But Alex doesn't know that. As far as he's concerned, his friends are watching his every choice. Crash. Thank you. Is my imagination is he having a few more crashes this time? No, he is having more crashes, and that's what we find, that when adolescents play this game, they crash more often when they know their friends are watching them than they do when they're by themselves. What happens with adults when they're with friends or alone? Is there that much difference with adults? There's no difference at all Really? in how they behave or in the patterns of brain activity. So when adults are alone and adolescents are alone, they look very similar. It's when you put adolescents with their friends that their behavior and their brain pattern changes. The brain pattern change is in the regions that respond to reward, principally in an area called the ventral striatum. When young people are alone playing the game, the ventral striatum remains quiet. But with friends around, it lights up. During adolescence, peers are so important that their presence activates the brain's reward circuitry, and that makes adolescents, under that condition, pay more attention to the potential rewards of a risky choice, and less attention to the potential downside. Oh, bravo, you did a great job. Your friends are proud of you. Just don't get in the car. I've always assumed teenagers drive dangerously because friends in the car actively distract them. But Just thinking the friends are watching and observing them, not even passing judgment positively on their behavior. Something about the inherent rewarding value of people your age when you're an adolescent. And I think this has implications for understanding adolescent criminal behavior as well. Adolescents are much more likely than adults to commit crimes when they're in groups. And this research, I think, suggests that one of the reasons that happens is that this effect of peers on reward sensitivity may also play a role in adolescents' judgment and decision-making when they're in potentially criminal situations. Bueno. I'm about Ok, entonces perdón por el problemita técnico, pero creo que es un video, me gusta mucho, creo que les da una muy buena perspectiva de esto que decíamos, que distintas regiones del cerebro en la adolescencia están madurando a distintas
tasas de desarrollo, que todo el sistema límbico que se activa en este caso por los amigos que te están observando tiene un impacto muy fuerte sobre nuestra conducta y que el freno, la corteza prefrontal, sigue desarrollándose y no puede controlarnos tan bien. Entonces, como ahí dijeron, los adolescentes en este caso toman más riesgos cuando los están observando, pero los adultos no cambian tanto su conducta, ¿no? Entonces, ese es un tipo de experimento, de estudio que podemos hacer y mediante la resonancia magnética funcional podemos ver no solo qué tan rápido, qué tantos errores tiene una persona, sino ver los correlatos de la señal Bold, que es una medida indirecta de la función neural de estas regiones. Entonces, a partir de mezclar lo que sabemos del desarrollo estructural y el desarrollo funcional, esto es lo que sabemos del cerebro adolescente. Con la pubertad va a haber cambios puberales hormonales que van a cambiar la estructura cerebral. Empiezan a cambiar lo que les digo, el sistema límbico, el estriado, el caudado, y eso nos lleva a que los adolescentes siempre estén buscando sensaciones nuevas, siempre quieran buscar cosas nuevas, y en donde los pares juegan un rol súper importante. Esto también nos pasa como adultos, pero realmente los adolescentes llevan una carga mucho más importante. Esto es el sistema límbico, el acelerador del auto. Por otro lado, también sabemos que todo el sistema del control cognitivo, el sistema prefrontal, se está desarrollando gradualmente en distintas regiones. Eso nos hace que cada vez tengamos más destrezas manuales, no yo, pero más destrezas manuales, más control sobre nuestra conducta, podamos inhibir mejor. Y también se está desarrollando todas las regiones del cerebro social, porque hay regiones en el cerebro que realmente responden mucho a estímulos sociales, en donde uno va empezando a ser más competente a la hora de navegar sus relaciones y navegar todas las jerarquías sociales. Y eso quiere decir que un cerebro adolescente es un cerebro en donde el control cognitivo no se aplica de manera consistente todo el tiempo. Es un control cognitivo flexible que está muy modulado por el ambiente, por si hay un ambiente con emociones, afecto y social, va a tener realmente una carga mucho más importante. Entonces, en la adolescencia hay un cambio en las prioridades que tenemos, porque el entorno socioafectivo realmente nos domina muchísimo. Si ustedes van a un salón de clases, que me ha pasado, y tienen niños tienen adolescentes de 13 años, y pasa alguien por la puerta, físicamente no se pueden detener, tienen que voltear todo el tiempo a ver quién entró, a ver quién abrió la puerta. A nosotros todavía nos pasa un poco más, pero ya lo podemos controlar mejor. Y eso se ha demonizado mucho, creo que nos quejamos mucho los pobres adolescentes. Entonces sí, es una etapa de la vida en donde somos más propensos a enfermedades mentales, a tomar muchos riesgos que puedan ser muy peligrosos, como a manejar bajo los efectos del alcohol, a volverlos adictos a sustancias, a tomar hábitos negativos. Pero lo que hemos querido rescatar en los últimos años es que realmente hay cosas muy positivas del cerebro adolescente. Y, bueno, entonces se habla mucho de la ansiedad y depresión en la adolescencia, que nos preocupan. Se habla mucho de que es una generación súper narcisista, yo. Y hay cierta razón en esto. Pero también es una etapa de la vida donde uno tiene que saber quién es, desarrollar su identidad, entender todas las relaciones interpersonales, donde ustedes probablemente decidieron que iban a estudiar lo que van a estudiar ahora, donde realmente las motivaciones positivas también son súper importantes. Y me gusta mucho rescatar el movimiento de los chicos de Parkland, bueno, ahí se veían, que son los chicos que están haciendo todo este movimiento contra las armas en Estados Unidos, que están allá atrás. Y que realmente los adolescentes, cuando algo les interesa y si es su prioridad y si es su motivación, tienen muchísima capacidad de ejercer control cognitivo y de sentarse a hacer algo y acabarlo. Claro que esos proyectos a veces no son lo que como adultos nos gustaría que hicieran. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos más. Bueno, les voy a hablar rapidísimo de uno de mis experimentos del doctorado. Esto es lo que ya les dije. Y para hablarles de mis experimentos del doctorado, les tengo que contar del mecanismo dual de control cognitivo, en donde, esto ya es más de la parte de diseño experimental, en donde todo este control cognitivo lo podemos separar en dos. Lo podemos separar en un control proactivo, que es el que destinamos cuando las actividades son súper importantes, cuando estamos pensando constantemente en lo que tengo que hacer. Por ejemplo, para mí fue la invitación de Sergio que recibí para hacer esta presentación. Fue hace un mes, llevo trabajando en la presentación mucho tiempo, llevo pensando en la fecha, pensando en la hora, ¿no? Y está todo el tiempo activo en mi mente. Entonces, obviamente lo tengo en mi calendario, lo tengo en mi computadora y tengo recordatorios ambientales, pero no los necesito. Cuando una tarea es muy importante para nosotros, y les ha de haber pasado,
uno la tiene en la mente todo el tiempo, aunque te distrae de otras cosas. Y este es el control proactivo. Es muy demandante, reduce la necesidad de recordatorios externos, pero no lo podemos usar todo el tiempo porque no nos alcanzan los recursos cerebrales. Y la otra estrategia que tenemos es el control reactivo, en donde no es que estemos pensando constantemente en lo que tenemos que hacer, necesitamos que haya recordatorios en nuestro celular que te digan, ay, se me olvidó que tenía que mandar este correo, ay, me confundí de la hora de clase, ¿no? Y esta es la estrategia que usamos cuando las cosas no son tan importantes, que a veces uno se puede distraer y se le puede olvidar. Entonces, realmente sabemos que los adultos usan ambos tipos de control, proactivo y reactivo, y queríamos ver en mi primer experimento qué pasa en la adolescencia, porque no sabíamos. Entonces, me voy a ir rápido por acá. Adaptamos nosotros un experimento que se hizo en adultos, en donde vieron que poder usar este control proactivo está asociado con usar la corteza prefrontal dorsolateral derecha y también la corteza parietal, y esto se vio en adultos. Y se vio en adultos que cuando uno los pone a hacer una tarea de laboratorio que no les importa mucho, pero les pagas, para los adultos la tarea cobra relevancia y entonces pueden empezar a hacer este control proactivo y tener la tarea en mente. Y entonces queríamos ver qué pasaba con los adolescentes. Entonces yo hice un estudio con 50 participantes, 30 de ellos eran adolescentes entre 12 y 16 años, y usamos la misma tarea que usaron en adultos, y la tarea se veía así. Hicimos primero toda una corrida de 10 minutos, en donde nada más hacían el jueguito de memoria, sin hablar de recompensas, sin hablar de puntos, de dinero, y entonces ahí estábamos midiendo la actividad basal, que es muy importante en experimentos de resonancia para tener con qué comparar. Luego parábamos el escaneo y les decíamos, bueno, ahora vas a jugar en algunas ocasiones por estrellas, que se pueden convertir en dinero, y entonces quisimos ver qué pasaba. Y luego hicimos una segunda corrida, en donde el verde claro indica que era igual que el anterior, no había puntos, y el verde fuerte te daba estrellitas, te daba puntos que se iban a convertir en dinero. Y esto es cómo hacemos las manipulaciones experimentales para poder medir esto. Cada evento se veía así, empezaba con una pantallita que decía nuevo evento, evento sin puntos o evento con puntos, veían 5 letras, luego una cruz de fijación, una letra y tenías que decir si esta letra estaba contenida aquí, sí o no, y luego te daba tu retroalimentación. Aquí les señalo cómo tenemos que medir con mucho cuidado los tiempos que estamos presentando. Y todo esto que mido aquí, 1.5, 1.5, 3.5, luego yo esa información la tengo que meterla al modelo para poder ver qué estaba pasando al segundo y medio en la señal volt, qué estaba pasando a los 3 segundos, qué estaba pasando a los 7.5 segundos, y ir haciendo el match entre la señal volt y lo que estaba viendo la persona en la pantalla. Y así es como podemos saber cómo está respondiendo el cerebro. Entonces se vería así, si ustedes estuvieran dentro del resonador, muy apretados con la cabeza sin moverse, verían muy rápido esta señal, luego estas letras, ¿sí o no? Control proactivo. Muy bien. Y luego te damos tu retroalimentación. Entonces, como les digo, tenemos que tener muy cuidadosamente medidos todos estos tiempos de presentación y luego los metemos al programa para analizar nuestros datos. Y entonces aquí tenemos, cada archivo corresponde a una rebanada de cerebro que fuimos obteniendo cada 2 segundos, por ejemplo. Entonces, estas son la rebanada de los 2 primeros segundos, los 4, 6 y así. Y aquí yo realmente en esta matriz tengo que meter todos los timings de cómo fui presentando la información al sujeto. Y esto se los digo porque hay esta fantasía de que con la resonancia magnética podemos leer la mente. Y eso hasta la fecha es falso. No podemos leer la mente, a menos que lo único que podemos hacer es correlacionar. Entonces realmente tenemos que saber cuál fue el input al sujeto para poder medirlo con el cerebro. Entonces yo ahorita no podría saber qué están haciendo ustedes porque no sé qué información están recibiendo, ¿no? Bueno, estas son particularidades técnicas que ya se enterarán más cuando se hagan expertos. Y hicimos ya más el análisis, me voy a ir rápido, un análisis mixto de bloques y eventos. Entonces siempre en resonancia tenemos que comparar la base con las otras condiciones. En nuestro caso era la base donde no se hablaba de puntos, entonces esto era solo memoria de trabajo, luego memoria de trabajo sin recompensa y recompensada, y ver qué pasaba entre adolescentes y adultos. Y pensamos que medir esta diferencia nos habla del control proactivo y medir esta diferencia nos habla del control reactivo. Entonces, vimos que
Realmente, para adolescentes y adultos, vimos que ambos, aquí está la base, sin recompensa y con recompensa, y estos son, medimos tiempos de reacción. Vemos que la gente es mucho más rápida en la segunda ronda, aun cuando no haya recompensa, y eso nos habla de un control proactivo. Y vemos que la gente todavía se vuelve más rápida cuando hay recompensas en el evento, y entonces esto nos habla de control reactivo. Y aquí esperábamos ver diferencias entre adolescentes y adultos que no vimos, y con precisión o accuracy pasó más o menos lo mismo. Vimos que cuando comparamos en general a los adolescentes con los adultos son más lentos, sus tiempos de reacción son más elevados y son peores, tienen 81% de precisión y los adultos mucho mejores, pero no vimos una modulación por la condición, que es lo que esperábamos. Y en el cerebro, aquí es cuando fuimos a ver los efectos de la recompensa. Como les decía, siempre hacemos una sustracción. Entonces, en este caso, hicimos la sustracción de todo el bloque donde había recompensas contra el bloque de base donde no había recompensas. Y al hacer esa sustracción en SPM, nos da que hay ciertas regiones mucho más activadas cuando hay recompensa. Y aquí vimos, nosotros esperábamos que fuera como en los adultos, la corteza dorsolateral prefrontal, pero realmente para nosotros fue la ínsula, el cíngulo, también aquí está la corteza dorsolateral y la corteza parietal, pero para sorpresa nuestra no vimos diferencia entre adolescentes y adultos, que la estábamos previendo. Y esto es el efecto sostenido, y aquí es el efecto transitorio, que es comparando nada más los eventos, que aquí es un evento cuando había recompensa y un evento cuando ya no había estrellitas, y vemos que también hay ciertas regiones que responden de manera reactiva. Y nuevamente no vimos diferencia entre edad, no hubo modulación por edad. Hubo algunas regiones de respuesta mixta, que en nuestro caso fue la ínsula, que nos sorprendió. Nosotros pensamos que iba a ser la corteza dorsolateral prefrontal, y vemos que cuando a los adolescentes les estamos pagando, vean aquí cómo realmente activan muchísimo más la ínsula a llegar a niveles de adulto. Entonces quiere decir que cuando un adolescente está realmente muy motivado, puede activar regiones cerebrales compensatorias para tener exactamente la misma conducta que un adulto. Entonces, nuestra conducta no solo se determina por nuestras capacidades cognitivas, sino por nuestra motivación y las ganas que tengamos de ponerle algo. Entonces, en resumen, para este primer experimento, extendimos resultados previos que los vimos en adultos, vimos que se ve de forma muy similar en adolescentes. Vimos que cuando hay incentivos, que es muy importante, los adolescentes tienen recursos extra que pueden implementar para usar control proactivo y reactivo para resolver esta tarea, y les fue igual de bien que a los adultos. Podemos separar dos firmas neurales de las distintas regiones, y vemos que en los adolescentes quizás la ínsula que les está sirviendo para como aumentar un poquito su motivación para hacer la memoria de trabajo. Ya no les hablo del segundo experimento por cuestiones de tiempo, pero voy a terminar ya con la última diapositiva. Bueno, en todo mi doctorado hicimos 3 experimentos similares explorando distintas cosas. Demostramos que poder usar esta forma de pensar, de poder separar el control cognitivo entre proactivo y reactivo es útil, que nos permite señalar aspectos que ya han madurado durante la adolescencia y otros aspectos que no han madurado, y esos aspectos mucho tienen que ver con la motivación y los incentivos y el procesamiento de recompensas. Rechazamos esta idea de que los adolescentes tienen un déficit cognitivo en todos los dominios. Creemos realmente que tenemos que medir mucho mejor la motivación de los adolescentes. Yo creo que los adolescentes pueden hacer muchas cosas, pero no quieren hacerlas y no lo hemos medido correctamente. Y eso sería lo que me gustaría seguir midiendo. Y demostramos que los adolescentes tienen la capacidad de cambiar flexiblemente entre estrategias proactivas y reactivas para resolver este tipo de tareas, con patrones muy similares a los adultos y también patrones neurales muy similares a los adultos. Esto se los digo en una diapositiva, pero fueron 4 años de mi doctorado y ya me entenderán en unos años. Termino agradeciéndoles a ustedes por su control proactivo durante mi presentación, por mantener su atención. Este es el trabajo que hice con mis supervisores de doctorado en UCL, que fueron Iruaz y Ruth. Ahora, como saben, estoy en Berkeley. Este es mi equipo en Berkeley. Agradecerle al CONACYT por su financiamiento de mi maestría y mi doctorado. Y
Bueno, gracias a ustedes. En el video que nos puso, había una parte en la que decía que se encendía una parte cuando estaban sus amigos. Ajá. No alcancé a entender qué parte era. ¿Cómo se llama? Esa parte en general la llamamos el sistema límbico. Es el estriado ventral, el caudado, los ganglios basales. Es el sistema límbico, que es lo que yo llamé el acelerador, a muy grandes rasgos el acelerador del auto. Es una región, si metieras los dedos por tus orejas y como abajo de tu cerebro, está ahí, como muy abajo, y madura, toda esa región madura y está activa como a los 14, 15 años. El sistema límbico en general, y ahí mostraban el estriado ventral. Y son las regiones que responden al reforzamiento, a las recompensas, a las drogas, al alcohol, a los amigos, a lo social, a las emociones fuertes, a la comida rica. Son esas regiones que modulan esta motivación. Doctora, a mí me causa, quiero declarar primero la ignorancia, a mí me causa mucha curiosidad cuando usted nos habla de desarrollo cognitivo en adolescentes, porque es un tema extremadamente amplio, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Me refiero al contexto que puede que un niño haya sido muy vivaz, muy latoso, y tal cual estuvo en un evento y se fracturó un brazo, y otro niño no tuvo ese percance en su vida. Pero cuando le hacemos el estudio, tiene que haber una diferencia cognitiva. Claro. ¿Cómo evalúan eso o si es que han llegado a eso? Y tengo una segunda pregunta. Es una excelente pregunta y es uno de los hacia donde se está moviendo nuestro campo. Como vieron, yo escaneé solamente a 50 personas. Con ese tamaño de muestra no podemos medir diferencias individuales. Realmente para poder medir esas diferencias que definitivamente existen, tenemos que tener muestras mucho más grandes y hacia allá se está moviendo el campo. En Estados Unidos hay un nuevo estudio a nivel nacional que van a seguir adolescentes de los 9 a los 20 años y ahí van a escanear 10,000 adolescentes cada año. Entonces ya cuando tenemos ese número podemos tener la confianza estadística y podemos empezar a ver estas diferencias individuales, que creo que es lo que se está poniendo muy de moda en este campo, que no lo hemos podido explorar porque no tenemos las muestras suficientes, porque estos experimentos son muy caros. Ahora ya son más baratos y con estos experimentos colaborativos que en Estados Unidos se está haciendo, en Inglaterra hay uno enorme de adultos, tenemos que tener muestras bien grandes para contestar esas preguntas, pero definitivamente es algo que sabemos que tiene que estar pasando, pero todavía no lo podemos medir con certeza. La segunda pregunta es, ahora ya no en un desarrollo cognitivo, sino en por ejemplo, en personas que no son neurotípicas, los espectroautistas. Sí. En ese caso se supone que las personas con espectroautismo tienen diferente desarrollo cognitivo, en donde hay otras partes que están muchísimo más avanzadas que otras. Definitivamente. Y ahí sus problemáticas de socialización, de conducta, de desarrollo intelectual o matemático. Definitivamente. Y que eso modifica por completo lo que es el desarrollo cognitivo de una persona. ¿Han podido ver algo de eso? Sí, yo en mis estudios he trabajado con adolescentes en normodesarrollo, pero hay muchísimos laboratorios que sí estudian las bases neurales de estos trastornos del desarrollo. Yo no sería la experta para hablar de esto, pero definitivamente se puede ver en la estructura cerebral, en el funcionamiento. Pero yo precisamente para mi muestra excluía gente con ese tipo de diagnósticos para poder enfocarme en normodesarrollo. Muy rapidísimo. Sí. Una cuestión nada más. ¿Existe una relación directa entre la satisfacción material y la actividad? Hay estudios hechos en resonancia o en PET relacionados con ambas cosas, el satisfactor material y el satisfactor externo, como puede ser la droga, el dulce, lo que sea. ¿Y qué tan importante son partes ancestrales, como puede ser tálamo o amígdala en este caso, y la relación con el objetivo?
Sí, definitivamente cuando estamos desarrollando un experimento hay que operacionalizar ciertos contextos. A mí me hubiera gustado medir otro tipo de motivación, la motivación intrínseca, pero es difícil de manipular, entonces por eso es que les pagamos en el laboratorio. Pero sabemos que por el tipo de regiones que está activando, sí se está montando en respuestas a otro tipo de recompensas, a las recompensas sociales. Estamos viendo patrones de activación muy similares, donde el dinero o otro tipo de recompensas como las calificaciones, los puntos, las estrellitas, los likes en Facebook, tienen un patrón muy similar al otro tipo de recompensas, que serían las recompensas más básicas como agua cuando tienes sed o ese tipo de cosas. Te agradecemos. Muchas gracias.